let me say it, let me pour in the cola, let me reach, let me beach, the shoes of Tripoli, let me say it, let me say it, let me crush upon your shoulder, let me reach, let me beach, all the young and innocent. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Los lunes de Proceso. Periodismo sin concesiones. México Tenochtitlán. 7 siglos de la fundación al mito de 500 años luz, que tiene que ver con los dos últimos mitos que les hemos compartido. El mito y la historia, dice Proceso, se entrelazan poderosamente en el destino del pueblo mexica, cuya capital surgió de una revelación del dios Huitzilopochtli. Cuando vean un águila parada sobre un nopal devorando a la serpiente, así les dijo su dios. Han transcurrido 7 centurias, 7 siglos, y siguiendo la religión náhuatl, comienza un nuevo amanecer, una especie de fuego nuevo, que para el etnólogo Luis Barjau tiene sentido. Por lo pronto, dice en esta introducción, Proceso, el gobierno capitalino ha preparado un amplísimo programa de celebraciones. Si bien la discutida fecha acordada el 13 de marzo se moverá para abril en el marco del solsticio de verano. Y dice este artículo, escrito por Nisa Rivera, este año se cumplen 700 años de la fundación de México Tenochtitlán, un número redondo que impulsa inmediatamente a reflexionar sobre el país. Proceso presenta la parte histórica y el mito, así como el diálogo en torno a la fecha de la fundación, el 13 de marzo de 1325, que a decir del escritor, investigador y exdirector de etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, Luis Barjau, es la más acertada, al tiempo de hacer énfasis en el tributo como la moneda sistema que hizo a los mexicas prosperar como civilización y construir un mito, según el cual este 2025 concluyen los 500 años de oscuridad que acecharon a México a partir de la caída de su capital, justo 2 centurias más tarde, para iniciar 500 años de luz. Fíjense, aquí vemos la fuente de donde tomaron este mito, el mito de la fundación, de Tenochtitlán, es el Códice Boturini, que es este que estamos viendo aquí, y de aquí lo retoman. Aquí está una parte, o sea, en este códice, para que vean ustedes, aquí se está relatando una historia a través de las figuras, los dibujos, o sea, a través de dibujos, y bueno, y hubo quien interpretó que había mucho indígena muy preparado, mucho azteca muy preparado, pues ya en el siglo XVI, cuando ya estaba la colonización española, hubo quien interpretó estos dibujos. Pues estos dibujos que vemos aquí narran la peregrinación de los aztecas desde la isla mítica de Aztlán hasta lo que es ahora el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí, miren, aquí se ve
¿sí? Se ve los pasos, se ve un águila, una serpiente, y se van narrando hasta que llegan a donde les dijo su Dios, al centro de la Ciudad de México propiamente. La directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México, Mariana Gómez Godoy, detalla algunas de las actividades que arrancaron en enero con la exposición de la Tira de la Peregrinación y cuyo momento cumbre se efectuará en abril a través de un video mapping en el Zócalo capitalino. De acuerdo al mito fundacional, el dios tutelar Huitzilopochtli ordenó al pueblo mexica asentar su reino ahí, donde estuviera un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y que diversas fuentes sitúan el 13 de marzo de 1325, que es considerada la fecha fundacional de esta gran urbe azteca. Una urbe, fíjese, una urbe tan grande que cuando la vieron los españoles, dijeron, esto es más grande que Madrid, la capital de donde venían ellos. El mercado fabuloso, el mercado superpoblado, ¿sí? Y a unos cuantos pasos de donde se posó el águila y la serpiente, ahí se encontraron Moctezuma y Hernán Cortés. ¿Sí? Y ahí está una pintura que muestra ese momento. O sea, se funda Tenochtitlan y a la vuelta de 80, 100 años se convierte en la gran ciudad de toda Mesoamérica. Y si bien ellos al principio, cuando llegaron en el 1325, le pagaban tributo a los culhuacanes, después los aztecas impusieron tributos a todas las tribus de Mesoamérica. La ciudad, levantada sobre islotes, con el tiempo llegó a convertirse en la poderosa capital azteca, centro del orbe mesoamericano. Mesoamérica va de la parte central de México, que está por ahí en Zacatecas, ¿sí? En Zacatecas, desde ahí más o menos, tiene usted una línea más o menos de Nayarit hacia Zacatecas, y de ahí hacia el sur abarca lo que sigue de México y abarca Centroamérica, Guatemala, abarca El Salvador, Nicaragua, toda esa parte, ¿sí? Así lo dice el Teocalli de la Guerra Sagrada, la piedra que da identidad al pueblo mexica y eje del escudo nacional en la bandera de México. Ahí está. Fue labrada en 1507 para la ceremonia del Fuego Nuevo, marcando uno de los periodos de 52 años del calendario, con una nueva amenaza de fin del mundo y la oportunidad de su renacimiento. Los mexicas celebraban la ceremonia cuando coincidían los calendarios solar y lunar, lo que sucede, en efecto, cada 52 años. Eran grandes astrónomos, los aztecas. Según la Enciclopedia de México, de 1987, para los antiguos mexicanos, el águila, considerada la más majestuosa de las aves, representaba al sol como dador de luz y vida. La tuna representaba al corazón del hombre, de cuyo líquido, la sangre, se alimentaba el astro rey para emprender a diario su vuelo de oriente a poniente.
combatir a la noche y así resurgir victorioso. La búsqueda del origen. El mito fundacional, bello y significativo en esencia, no ha sido tan discutido a lo largo del tiempo como la fecha exacta en que sucedió esa visión por parte de los mexicas, pues hay distintas fuentes históricas que dan cuenta del año. Para Luis Barjau, él nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, en 1943. Es un investigador, un escritor. Es autor de volúmenes como Hernán Cortés y Quetzalcóatl, de 2007, La conquista de la Malinche, de 2009, Náufragos españoles en Tierra Maya, de 2011, Voluntad e infortunio en la conquista de México, de 2015, y del libro Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, Encuentro y Conquista. Su libro más reciente, que es del 2022. Según este estudioso, la fecha propuesta por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es el 13 de marzo de 1325, que está basada en la crónica Mexicayotl y otras fuentes históricas, es la más acertada y conmemorativa. Y dice Luis Barjau que conmemorarla habla de una cultura cívica. Ahí tenemos al investigador que es entrevistado por Proceso. En entrevista, en la sección de cultura de la revista Proceso, luego de solazarse frente a las obras de José Chávez Morados, David Alfaro Siqueiros y Juan Soriano, dice: hay que celebrar la fundación de México Tenochtitlán, pero es necesario que tengamos conciencia de un asunto, y es que la fecha de la fundación de la Ciudad de México está entre el mito y la historia. El mito sería la orden de un dios para encontrar un sitio donde un águila devora a una serpiente. Y ahí sería el centro de la ciudad y el destino de los mexicas. Pero es imposible fijar una fecha. Y lo mismo ocurre con la fundación de Roma. Para Roma la acordaron los Fasti Capitolini, que eran los representantes de la República Romana al principio del siglo V a.C., y la fijaron hasta el reinado de Augusto, que fue el primer emperador, en torno a una fecha que se daba a Pales, la diosa de los pastores. O sea, al final de cuentas, es una fecha convencional, pues. En el caso mesoamericano, continúa diciendo el investigador Luis Barjau, en el caso de los mesoamericanos, ocurre algo similar, ¿sí? Explica el doctor Luis Barjau. Aquí dice, hay que tomar una decisión ante los innumerables documentos y crónicas que hablan de distintas fechas. Y se tomó a través del INERM, este Instituto de las Revoluciones, como el 13 de marzo de 1325. Y dice Barjau, me parece bien esa fecha, en función de lo que ya comentamos, que es imposible saber con precisión la fecha exacta. Entonces, el mes de marzo estaríamos celebrando 700 años de México Tenochtitlán.
Dice el investigador que aprueba esta fecha y tiene mucho sentido cívico, memorar esa fundación de una cultura tan impresionante. Tal fecha se corresponde en el calendario azteca a Dos Casa, también conocida como Dos Cali. La palabra Cali en náhuatl es casa, sobre lo cual recordó el especialista que los mexicas, que no eran más de 500, cuando llegaron ahí a donde está el aire de la serpiente, fueron 25 años esclavos de los culhuacanos antes de asentarse en lo que sería el Valle de México. Y ahí viene la mitología. Los mexicas piden permiso a los culhuacanos y estos los aceptan con la condición de que sean sus vasallos. Les dieron la tierra más insalubre, llena de serpientes para que acabaran con ellos, pero los mexicas fueron los que acabaron con las serpientes comiéndoselas. Luego, allí hicieron un vergel y empezaron a sembrar maíz, frijol, calabaza y se hicieron de recursos. Sobre las principales fuentes de este mito, el día de mañana se los voy a contar el mito. Ahorita estamos aquí comentando lo de la revista Proceso, que trae una entrevista muy interesante con el doctor Luis Barjau sobre este tema. ¿Cuáles son las fuentes del mito de la fundación? El investigador Luis Barjau rescata las tres que considera más importantes. La primera, la historia de los mexicanos por sus pinturas. La segunda, la historia de México que resguarda la Biblioteca Nacional de Francia, que está conservada en francés, pues el escrito en español y el escrito en náhuatl se perdieron. Y la tercera fuente es la leyenda de los soles. Y sobre esta leyenda, el investigador apunta, brinda datos muy interesantes. Uno de ellos es que los mexicas estuvieron 40 años viviendo en Chapultepec antes de ir con los culúas. Venían de un lugar mítico de Aztlán, de la migración del norte. Y algo que reveló Cristóbal del Castillo era un mestizo que escribió la historia de la Avenida de los Mexicanos. Los mexicas eran vasallos de los aztecas, allá en Aztlán. El Aztlán es el lugar de los aztecas. Mexitin es mexicas. Y de mexicas vienen mexicanos. El nombre de Mexitin proviene de una deidad. La raíz es Metl, que es maguey, y Citli, que es liebre. El tributo es el principio y es el fin, además. Barjau adelanta a Proceso que está por concluir un libro a publicarse en este año, en torno al sistema tributario como un elemento clave en el desarrollo de los antiguos mexicanos y que Hernán Cortés usó para llevar a cabo la conquista. Dice el maestro Barjau, la vida de los poderosos, del poder, era en función de los tributos. La economía estaba fundada en los tributos. También ocurrió en Chichén Itzá y en todos los lugares. ¿Por qué es importante? Ese sistema se menciona de manera marginal,
no se toma en cuenta que es la esencia de la organización política y militar de los grupos indígenas. Y solo teniendo en cuenta el tributo como economía podemos entender la conquista de México. Hernán Cortés, dice Luis Barjau, entendió la descripción del cacique de Zempoala. Zempoala era una comunidad de Veracruz. Entonces, cuando llega Hernán Cortés, el cacique de Zempoala le describe a Cortés sobre su situación y le dicen a Cortés que eran vasallos de los mexicas y les tributaban los bienes de la localidad, además de jóvenes para el servicio. A Cortés, como diríamos coloquialmente, le cae el 20 y entiende, cosa que no quieren tomar en cuenta los historiadores, que ese fue el elemento fundamental de la organización de los grupos antiguos en función de la guerra. Y el maestro en esta entrevista empieza a desmadejar lo que es el tributo. Pero de eso les vamos a hablar el día de mañana. Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.